Global TV y TVmática presentan. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, ya listos para iniciar una conversación que esperamos sea útil. Vamos a pasearnos por varios temas de esas cosas que se viven a diario y que no por cotidianas dejan de ser importantes. El asunto es que debemos ocuparnos con un sentido de participación, porque estos asuntos tienen que ver con nuestra vida social, nuestra vida en términos absolutos, lo que representa el ser o no ser. Y, por supuesto, siempre hay la esperanza de que algo pase, de que algo se haga nuevo, sin o olvidando que en nosotros quizás esté la respuesta de que surja algo nuevo. Es un tema que seguramente hay que profundizar, hay que arrancarle del alma esa reacción, esas emociones, para que seamos parte entonces de la solución, siendo no un número de cédula, etcétera, sino ciudadanos activos en un país que hoy nos reclama esa participación. Bueno, hemos visto en la ciudad que están haciendo cosas que son bonitas, el ornato, están poniendo plantas, vi en Las Delicias, están limpiando, y mucha gente limpiando los distribuidores. Claro, son muchos, ¿no? Vi en el distribuidor Sabaneta, La Pomona, como 40 personas, cuando eso lo podrían hacer 3, 4 con los aparatos adecuados que existen, podadoras, pero quizás, bueno, el asunto sea, además de limpiar, crear una fuente de empleo, pero son empleos muy precarios, la gente está muy mal pagada con ese tipo de trabajo. Hay que mejorar eso, quizás sea la emergencia, hacer algo, demostrar que se está haciendo algo, y está bien, todo eso. Créanme, amigos del gobierno, lo aplaudimos. Toda aquella iniciativa que conlleve el que algunas cosas mejoren, porque sin duda tenemos que cambiar la cara a la ciudad, ponerla un poquito más bonita. La estética es importante para la autoestima, para sentir pertenencia por esas cosas que son nuestras, las calles, los edificios, las escuelas, iglesias, eso es nuestro. Si no es del gobierno, no es algo etéreo, es nuestro. Eso es, y necesitamos ese compromiso ciudadano. Y a ustedes les toca pues hacer lo posible. Un asunto en el que no han logrado resolver y nos preocupa que pueda desmejorar más es el servicio eléctrico. Y la electricidad pues es como la columna vertebral, sostiene toda la estructura ósea del funcionamiento de otros servicios que son relevantes. ¿Cómo hacemos, por ejemplo, si la electricidad sufre un colapso con los hospitales públicos y privados? ¿Cómo hacemos con los servicios de distribución de alimentos? Léase, mercados, supermercados, las cadenas de frío, donde se almacenan cantidades importantes que luego van siendo distribuidas, el queso, la carne, todas esas cosas, ¿no? Bueno, eso sería sumamente grave. Hay que ponerle atención. Señor gobernador, yo no conozco más allá de esa declaración que promete que las cosas van a mejorar, pero sin ser especialista en la materia, hay cosas que son muy lógicas, básicas. Necesita tener gente que sepa de eso. Necesita tener los recursos logísticos para atender eso. Yo estoy diciendo algunas cosas basado en lo que he recibido de la preocupación de técnicos calificados, ingenieros de Corpo L, los que quedan, porque ese es uno de los asuntos a los cuales hay que referirse. La gente se está yendo. ¿Cómo se va mucha gente en el país? Porque se sienten maltratados, lo que reciben como salario o sueldo no alcanza para ni siquiera sobrevivir. Y eso es una amenaza, la gente sale huyendo, la gente no quiere morir de mengo, no quiere morir porque no recibe el tratamiento para una enfermedad, etcétera. Entonces usted debería convocar a gente para que vaya y conforme pequeñas empresas, como la quieran llamar, dele el nombre de esos apropiados que ustedes utilizan, cooperativas, misión no sé qué cosa, pero tienen que pagarles. Busque la gente, conozco gente que se fue, que hacía servicios a las termo importantes y se fueron, afortunadamente conozco uno que están cerquita y quizás con otros recursos humanos puedan constituir empresas que en paralelo vayan a darle servicio, aportar
lo que me dice el ingeniero es que a Cuerpo de Ley llegaron vehículos, que llegó pick-up. Me dice, lo que necesitamos son camiones cesta para poder tener acceso a los aisladores, a las redes, a los transformadores. No tenemos ese tipo de recursos. Bueno, a alguien se le ocurrió, de repente, a uno de esos sargentos que está por allí, bueno, cesta y tal, o camiones tal, y hacen un negocio con quien provea los vehículos, sin tomar en cuenta las verdaderas necesidades que las conoce la gente que está allí. Hay que respetar los que están allí, la realidad, y le deseamos que ojalá tome esas previsiones, esas decisiones y no esperar que colapse. Han dicho que las termos de La Arriaga no está ni siquiera dando el 30% de sus capacidades que están instaladas allí, la Termozulia más o menos, y nosotros podríamos en esta crisis, ya que la demanda ha caído porque las empresas muchas grandes están cerradas, bueno, podríamos tener entonces un servicio más o menos manejable y no vivir esta angustia, y seguramente pues los mejores lauros se los llevaría. Usted ha dicho el gobernador que encontró un desastre en la gobernación. Bueno, ojalá tengamos oportunidad de conversar y que nos explique cuál fue el desastre, porque si hubo un desastre, y hay que creerle al gobernador actual que está comenzando, no creo que sea para excusarse, sino seguramente para corregirlo. Y en la corrección tiene que estar que el que cometió el desastre, hay que ver la naturaleza, pues tiene que ser sancionado. El del desastre ahora está en Cuerpo Zulia. Lo premiaron porque cometió un desastre. Así que esas cosas quedan pendientes, gobernador, para que se vayan aclarando, porque es importante construir buenas imágenes en nuestras instituciones. Y en las instituciones, los actores que están en esas circunstancias son muy importantes, que la gente les crea. Entonces, hay que hacer una cosa y, como dice, andando y con el mazo dando. Bueno, otro caso que ayer vivió el país, se convirtió en noticia internacional, fue la detención de un señor que hasta hace poco era uno de los importantes factores humanos en el chavismo. Llegó a ser ministro en el gobierno del presidente Chávez y un rato más también en el gobierno del presidente Maduro. Jugó un papel importante en organismos de seguridad, así que no es poca cosa lo que ayer ocurrió, la detención del general Rodríguez Torres. ¿Qué está pasando? Hay muchas especulaciones al respecto. Ello también trae asociados que han sido detenidos, según informan, unos 9 tenientes coroneles, generales de la aviación. ¿Qué está pasando en nuestra Fuerza Armada? La colectividad tiene derecho a estar informada y las instituciones, el gobierno tiene el deber de hacerlo. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, sin duda, el desasosiego que vive el venezolano de hoy trae consigo muchas repercusiones. Aquí puede pasar cualquier cosa y no estamos deseando que pase, por eso le estamos haciendo algunas recomendaciones. Ojalá pudiésemos avanzar y mejorar esto para primero detener ese flujo que está como el cuerpo cuando tiene la aorta rota, se está yendo la sangre por ahí, la sangre, la savia de este árbol grande que se llama Venezuela es la gente. Si se nos va la gente, ¿qué pasa? Y se está yendo la gente joven, los profesionales, etcétera. Algunos hacen grandes fiestas, allá recibimos información. En Chile están de fiesta en un lugar allá que hace mucho frío, por cierto, es Puerto Montt. Bueno, porque los médicos dicen que están ahora allí, son de los mejores, están atendiendo la comunidad, son venezolanos. Se han ido más de 20.000 médicos venezolanos. Todo esto hay que detenerlo y hay que corregir entonces todas estas situaciones, hay que informar. Ojalá que esto pueda ser de alguna manera mejorado. Así que el tema eléctrico, volviendo a ese asunto porque es muy grueso, podría traer repercusiones pues terribles. Apagarse, se apaga todo, se apaga la economía, se apaga, pero lo que podría encenderse es situaciones como la que ocurrió allá en un pueblito del estado de Trujillo llamado Motatán. Hubo una reacción de la gente. ¿Y cómo no reaccionar cuando la gente no puede vivir? Se le dañó la comidita que tenía en el refrigerador, no puede dormir porque no tiene ni un ventilador, no puede iluminar, ¿cómo va a trabajar? ¿Cómo funciona la bodeguita? Nada de eso. Entonces es trastornar todo. La gente decía, bueno, si me van a matar de hambre me muero mejor de un tiro. Ojalá no lleguemos a eso. Tenemos que evitar que Venezuela se termine de anarquizar porque están dadas todas las condiciones objetivas, solo faltaría que exista esa decisión. Evitemos que entremos en esto y ojalá entonces, a propósito de los asuntos, de las salidas electorales, democráticas, también puedan construirse, pero que sean creíbles. Tienen que ser donde tengamos mecanismos transparentes, instituciones que
sirvan a la gente, no a sus intereses o de un partido político en particular. Bueno, en breve vamos a estar conversando con Héctor García Arcaya. Él es un personaje que ha estado en distintas empresas, en el área de tecnología, en la área de energía, y es un estudioso de muchos de estos asuntos y fundamentalmente siempre lo hemos visto como un activo ciudadano preocupado por los temas que a todos nos atañen. Volvemos en breve. Bueno, ya está con nosotros Héctor García Arcaya. Hemos tenido pues, el placer de tener un trato, ¿cómo se llama? Lo conozco de vista y trato, como dicen aquellas carticas protocolares. Y siempre hemos visto activo esa preocupación por las cosas del país, y aquí está con nosotros para compartirlas. Y siempre siempre lo hemos visto con esa preocupación por tratar de aportar algunas de esas cosas, ¿no?, que conviene que estén en la relación y expresión de la buena ciudadanía. Bienvenido, Héctor. Muchas gracias, Guido. Mira, ante todo quiero felicitarte, Guido, porque son 30 años desde que iniciaste Primicia. Y 30 años yo estaba más o menos sacando la cuenta ahí por encimita, son más de 6.000 programas. ¿Eh? Eso es un esfuerzo bien grande, una disciplina muy importante que has logrado mantener. A pesar de todas las vicisitudes, fíjate, todavía estás en el aire. Más de 30 años, porque fue el 8 de marzo, ¿no? Sí. Que iniciaron. Y mira todo el agua que ha corrido por bajo de los ríos. Todo lo que ha pasado, ¿no? Sí, nos tocó vivir muchas cosas. Aquel 4 de febrero, golpe de Estado, y en esa oportunidad éramos el único programa al aire que podía ver la gente aquí en la región. Ajá. Porque las señales de Caracas, recordemos, no había televisión paga, ¿no? DirecTV, cable, nada de eso. Entonces era la televisión abierta y esas señales fueron tumbadas por los golpistas del momento, Chávez y su equipo, y entonces nosotros estuvimos al aire desde muy temprano y bueno, y se restableció el orden, toda esa historia, luego el proceso que conllevó las elecciones, la participación que hubo de personajes tan visibles entre Chávez, Irene Sáez, en fin, todo. Has visto la historia y por aquí, por este programa ha pasado Raimundo y todo el mundo, como dicen, ¿no? Y tú siempre, pues, respetuoso, has sido abierto a todas las tendencias, no has tenido problemas con que cualquiera que tenga una expresión distinta a lo que tú puedas pensar venga. Y yo digo que yo no te he oído nunca insultando a nadie, ¿no? Pero me imagino que el día que vayas a insultar a alguien lo harás con respeto. No ha venido Heraclio todavía. Ah, bueno, no, pero es que Heraclio sí. En el dominó se merece un insultico de vez en cuando. Pero bueno. de resto, pero de verdad, Guido, quiero felicitarte porque me consta el esfuerzo que has hecho y hay que reconocértelo, y hay que, para estimularte, para que continúes. Tú todavía estás joven, así que no tienes por qué retirarte por ahora. Y no sé qué programa en Venezuela ha podido durar 30 años, pero creo que estás ahí, si no estás somos el único caso, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar acerca de estas cosas. Te agradezco mucho tu quería dejar constancia de eso, ¿no? Bueno, está planteado este asunto, el dilema, ¿no? De unas elecciones convocadas que acortan el periodo presidencial teóricamente, ¿no? Las elecciones que serían el 20 de mayo. Sí. ¿Qué se dice en la calle? Hay una acción muy profusa en las redes, más que otro tipo de participación. ¿Pueden las redes establecer un modo de actuar, construir una conducta colectiva? Mira, Guido, es muy interesante porque el Internet, las redes sociales, están indudablemente estableciendo parámetros importantes. Las matrices de opinión se generan a partir de una masa crítica. 5% de la población más o menos en el mundo es la que te genera modas, música y que hacen historia. Son las que te generan creencias y eso se está viendo en las redes en cierto nivel social. El pueblo en general no anda pendiente ni de WhatsApp, ni de las redes, ni de Facebook, ni nada de eso. La gente está pendiente de cómo va a ser para comer mañana. Y ese es el tema. Ahora, hay un descontento general, incluso dentro del chavismo, ¿no? De la situación. La gente no está contenta con lo que está pasando. En un momento preelectoral como este,
a pesar de la satanización que han tenido con el proceso, porque, bueno, han sabido vender, los que están en contra de que la gente vaya a votar, ha sabido vender esa matriz de que no se le puede ganar al gobierno, que el CNE está vendido, que el vendido al gobierno, que todas estas cosas que indudablemente enturbian, ¿no? Hacen ruido, y yo no sé si va a haber unas elecciones limpias o no. Yo espero que sí, porque si hay unas elecciones que tienen por lo menos una característica que se puede ganar de la oposición, yo creo que la gente se tiene que dar la oportunidad de votar. Ahora, si ven que no hay posibilidades ninguna, cero, pues... Pero a esta altura ya está definido, no hay candidato donde la gente diga, bueno, este es mi candidato a oposición, porque está el exgobernador Falcón, al que le están construyendo pues la matriz de que él no representa a la oposición, etcétera, y por el contrario, lo señalan de colaboracionista. Han vendido eso, yo creo que ha sido injusto con él, porque yo no soy amigo de Falcón, una vez lo conocimos, lo presentaron, pero no estoy hablando a favor de Falcón porque lo vaya a defender yo, ni mucho menos, pero creo que han sido injustos con él. Creo que él ha sido un hombre serio. El entendido que tengo yo, que en Alara hizo una buena obra, circunstancialmente perdió las elecciones, y las perdió y las reconoció. ¿Y por qué las perdió? Bueno, según algunos análisis que se han hecho, es porque la gente de la oposición pues no fue a votar por él, y los del gobierno sí votaron por su candidata. Entonces, si tú haces las cosas de esa manera, pues no esperes otro tipo de resultado que ese. Sí, pasó en Miranda, en el estado Miranda, y se repitió en muchos escenarios del país, ¿no? Así es. Es que ¿qué pasa, Héctor, que la oposición no logra encontrar la pega que amalgame una unidad monolítica? Mira, los seres humanos en general somos muy egoístas y queremos ser los epicentros de las cosas que están pasando. En política hay que tener mucho cuidado, porque si tú logras, por ejemplo, en este caso, una unidad monolítica, bueno, te vas a enfrentar a otra gente que sí tiene unidad monolítica, porque por todas las críticas que le puedes hacer al chavismo, al madurismo, como lo quieras llamar, Maduro ha sido lo suficientemente hábil para mantener su gente más o menos unida. Tú puedes creer que hay una Asamblea Nacional Constituyente, cuestionémosla, critiquémosla, digamos que es ilegítima, todo lo que tú quieras, pero son 500 y pico de personas allá que al unísono votan. Ahí no hay nadie que se haya parado a decir, mira, no estoy de acuerdo con esta acá que pusieron aquí porque así no se escribe esta palabra. Ha sido total. ¿Por qué? Bueno, chicos, porque han tenido la habilidad de mantenerse unidos, y eso es lo que lo tiene todavía en el poder. Si no se vieran que hay elementos indudablemente importantes que han salido a colación últimamente, la fiscal, ahora con Rodríguez Torres preso, indudablemente que en las Fuerzas Armadas tiene que haber gente que no está de acuerdo con esto que está pasando, sus familias están pasando hambre. ¿Tu familia está pasando hambre? Ajá, bueno, igualito. Los militares también tienen problemas. Eso no quiere decir que haya que avalar ningún golpe de Estado, porque a veces un golpe de Estado militar es peor que los que tenemos. Una dictadura militar real es peligrosa. La gente no tiene que estar pensando en que la salida aquí es militar, ni que va a haber invasión. Hay cabida en las nuevas realidades de estos países que tenían superado estos esquemas de gobiernos autoritarios para que pueda entrar, sobre todo un país como Venezuela, que tiene tanta influencia regional, un gobierno ya definido como militarista, como militar, un golpe militar. Mira, yo no creo que los militares tampoco así haya muchos que quieran convertirse en gorilas, ¿no? Porque la tendrían mal, pero pueden sostenerse en el poder. Yo no sé si puedes llamar a Cuba un gobierno militar, es militar, son comandantes los que mandan ahí, y hacen unas elecciones a la cubana y se han mantenido ahí desde el año 59. La gente pasando necesidades, Guido, y están ahí todavía. ¿Qué pasa? Y voy a retomar este asunto con la conciencia del mundo y sobre todo de las instituciones, de los organismos multilaterales que se han creado supuestamente para crear condiciones que mejoren o garanticen los derechos de los pueblos
ONU, OEA, etcétera, etcétera. Y este caso, Cuba, pueblo acerca del cual se ha mantenido una tiranía horrible, la gente ahí pasa hambre, muchas jóvenes tienen que prostituirse, la gente se lanzaba al mar para tratar de llegar por el estrecho de la Florida. Pasaron tantas cosas. Recuerdo un niño que se metió de polizón en un avión y murió ahí en el área de carga. Y son muchísimos los casos, ¿no? La gente que vino con estas misiones, las cosas que decían, bueno, yo vine porque voy a ver si huyo. Aquellos que no tenían el condicionamiento de tener su familia ya sujeta a la represión. Bueno, ahí, como tú decías, más de 50 años. Algunos dicen, pero bueno, es que Cuba lo que producía eran unas toneladas de azúcar y a quién le iba a importar eso, etcétera. Venezuela es petróleo, Venezuela ya está demostrado yacimientos de materiales estratégicos que incluyen uranio. Ahí está. El caso de Venezuela es muy particular, es la puerta de entrada a Sudamérica, tiene acceso al Caribe, tiene petróleo. No, creo que no se puede comparar, ¿no? Mira, Guido, Venezuela sin duda tiene sus características, ¿no? Bien importantes, como tú las mencionas. Todo eso que tú dijiste es así. Pero Venezuela tiene que resolver sus problemas los venezolanos. Claro. Esa idea de que van a venir los marines a salvar, no, ojalá no se les ocurra venir. Aquí no sabe, la gente piensa que una guerra es jugar a los vaqueros y a los indios de muchachitos. Eso es muy serio. Mira, Guido, los soldados los entrenan para matar gente. Ese es el entrenamiento que le dan a un soldado. Porque lo preparan ¿para qué? Para una guerra. Una guerra que puede ser una guerra contra otro país, pero también puede ser una guerra interna. Ahora, aquí hemos confundido, políticamente hemos confundido lo de los enemigos. Tú puedes ser contrincante de otro, pero no enemigo personal. Aquí hemos convertido a los enemigos en enemigos personales. Hay que ver el odio que se manifiesta en todas estas reacciones de parte y parte, ¿no? Aquí no es que hay unos que sean menos que otros, que lo han provocado, que se lo merecen. Puedes tener todas las explicaciones del mundo, pero el odio no te lleva a nada. Al final, eso no sirve. El odio más bien te va a enfermar a ti. Mira, el gobierno debería de sentarse con alguna sensatez en algún momento a darse cuenta que si sigue haciendo las cosas como las estaba haciendo, le van a seguir saliendo mal y que tienen que cambiar. Y tienen que cambiar ellos y tienen que cambiar a los demás para que se haga un reflejo de lo que la verdad la sociedad quiere. ¿Cómo hacemos ante una situación donde parece que hay compartimentos estancos y la gente, algunas personas se meten en el propio gobierno, en una burbuja? Cuando uno escucha comentarios en los medios de comunicación acerca de lo que está pasando, por qué está pasando, etcétera, uno dice, caramba, es impactante. Hay una burbuja ahí bastante gruesa que no permite que los conecte con la realidad. Vamos a volver en breve. Estamos hablando con Héctor García Arcaya desde Maracaibo, Venezuela. Bueno, seguimos hablando con Héctor García Arcaya y yo quiero dejar como que una reflexión. Hablar con personajes como Héctor es hablar con Juan, con Carlos, con Julio, con María, con la señora Ana, con cualquiera de esos en los cuales está latente esa preocupación. Y este asunto lo planteamos no como para atornillar la tortura, no, sin ningún sentido de que debemos abrirnos a buscar salidas, porque muchas veces creo que se subestima el individuo y su capacidad para, de una manera cohesionada, con sus amigos, sus vecinos, la comunidad, tener una participación. Hay que decirle al jefe de la policía, al jefe del gobierno local, al gobernador o al gobierno nacional, lo que usted está pensando, lo que usted está sintiendo. El gobierno tiene que sentir esa presión, esa comunicación. Y no estoy hablando de enfrentamientos, confrontaciones de ningún tipo, pero una sociedad pasiva termina aniquilada. Lo otro es
el brote violento, introspectivo, que termina en tumultuaria, anarquía, etc. Seguimos entonces, Héctor, ¿cómo se puede vivir teniendo la responsabilidad de gobernar y decir cosas distintas a lo que ocurre? Bueno, nos hemos acostumbrado, Guido, lamentablemente, a aceptar muchas cosas, aceptarlas prácticamente, que son insólitas. Nos hemos acostumbrado a eso. Nos hemos acostumbrado a que los gobernantes están haciendo cosas y nosotros pasivamente las estamos aceptando. No estamos contrarrestando eso con inteligencia y con fuerza. Y nos quedamos en la crítica barata, primitiva, simplista. Eso que tú decías, por ejemplo, el gobernador del Zulia. Ellos están haciendo un esfuerzo por mantener la ciudad limpia, eso hay que aplaudirlo. El hecho de que ellos sean chavistas o no, no significa que uno tenga que estar en contra de eso, efectivamente, bueno que están haciendo. Y aplaudirlo, como tú decías. El gobernador tiene una gran responsabilidad. Mira tú el problema eléctrico, lo que tú decías hace rato. Hace 30 años, más o menos, 20 y pico, 30 años, en el BEN, la vieja en el BEN advirtió que si no se hacían las inversiones correctas que había que hacer en el momento, íbamos a sufrir de apagones continuos y de deterioro de la calidad del servicio. Mira lo que está pasando. Te digo que está pasando esto sin que exista el consumo normal que debería existir, porque la cantidad de empresas que no están funcionando, que consumirían mucha energía, están más o menos paliando a que no se vaya la luz con más frecuencia a la que se está yendo, como dicen vulgarmente. Entonces, esto es un problema estructural serio. Yo creo que el gobierno tiene que responderle a la gente, tiene que decirle qué pasó con las inversiones que se iban a hacer o se tenían que hacer, o los dineros que se supone que se les entregaron a las eléctricas, a las empresas eléctricas, que después se consolidaron en Corpoelec. ¿Qué pasó con ese dinero? ¿Dónde está? Esas plantas que compraron que no sirvieron, eran plantas que usadas, chatarra. Era alguna planta que había por ahí, por algún paisito por ahí, que se metieron ¿cómo se llama?, a generar electricidad hidráulica, y entonces vendieron una planta vieja que tenía ahí de gasoil. Se la vendieron a Venezuela. ¿Qué fue lo que pasó? Eso es lo responsable de un gobierno serio. Que este gobierno no es serio. Bueno, chicos, yo creo que hay que exigirle que sea serio, si no lo es. Pero no podemos estar con el maniqueísmo político de que todo lo que está haciendo aquel lado es malo y todo lo que lo hacen los que están de acuerdo conmigo. ¿Cómo hace el empresario de hoy para surfear estas olas que algunas veces parecen una especie de tsunami? Bueno, que te pueden asfixiar. Imagínate, tiene que andar con unos paracaídas, con unos voladores, con alas, con todo. Los empresarios ahorita están indefensos. Indefensos porque primero los suministros no se consiguen, y lo que se consiguen dan altísimo. Los suministros hasta para una empresa de servicios, pues. No se consigue papel para una fotocopiadora, por ejemplo. No hay. Si lo hay, carísimo. Alguien que trajo por ahí una rema de papel, me han dicho que está por encima de 1 millón de bolívares. Bueno, ahí tiene. Pues. Impresionante. Ahí tiene. Es que la inflación todavía no hemos sentido los efectos de la inflación, Guido. La hiperinflación está, lo que viene es serio si no se hacen unos correctivos importantes. Y los correctivos se requieren unas decisiones políticas sumamente importantes que tiene que asumir el gobierno, porque no hay más nadie que la pueda asumir. Por ejemplo, aquí el gobierno todavía no sé si están estudiando la dolarización o no. A lo mejor esto del petro es una cosa que de pronto se puede convertir en dolarización, y le están poniendo nombre Petro por ponerle algo, que no es ninguna criptomoneda, por cierto. Es vamos a decir, es un pasticho. Una especie de bono. Es como una deuda. Un papel contra el petróleo. Sí, pero fíjate tú, a ti te han explicado, tú has leído en alguna parte, si a mí me garantizan que mi petro, que yo compro en $60, estoy garantizado por $60 de petróleo que esté en el subsuelo. Si yo voy a cobrar eso en petróleo, me van a entregar un barril de petróleo.
de ese lote, que es el lote que me están diciendo que es donde está respaldado lo mío. ¿Cuándo? No se vencen. Esos petros no se vencen. Mejor dicho, es una deuda sin fecha de vencimiento. Los pronósticos que se están viendo en el mundo de las criptomonedas, que hay cantidad de criptomonedas que se cotizan, unas bajan, unas suben, dependiendo de la confianza que se le pueda tener o no. El dólar no tiene ningún respaldo. El papel dólar, no hay un pedazo de oro o de plata que te van a dar porque si tú vas a la Reserva Federal para pedir tu dinero, ¿no? ¿Por qué la gente acepta los dólares? Bueno, porque tienen confianza en que el gobierno de los Estados Unidos va a mantener una situación económica tal que si tú vas con un dólar a un Walmart o a un Target o una tienda con te van a entregar una mercancía que vale $1. Esa es la única referencia que te puedes tener de la confianza que hay en el dólar. Las monedas son así. Porque tú vas en Estados Unidos, en Europa, en África, en cualquier parte. ¿Tú crees que atreverse a dolarizar podría atender el tema de la inflación? Claro, tendría que tomarse otras medidas que tienen que ver con el gasto corriente. Totalmente. Sí, todas estas cosas, ¿no? Totalmente. Y estimular la producción. Pero Venezuela tiene, en este momento, la posibilidad de dolarizarse inteligentemente con un impacto social moderadamente importante, pero que la gente no vaya a sufrir calamidades. Algunos dicen que, bueno, ¿cómo se dolariza? Es que se van a llevar los dólares. ¿Cuáles dólares? ¿Quién se va a llevar? ¿Qué dólares se van a llevar? No, tú lo que si se crea confianza, creo que mucha gente va a reinvertir para oxigenar su actividad económica. Es que si tú estás dolarizada la economía, ¿qué dólares te vas a llevar? Más bien vas a tener que tener $1 para comprar mercancía. Y el gobierno tendría que conseguir dinero para financiar ese intercambio de dólares a bolívares. No sé en cuánto está ahora, pero alguien decía por ahí que si Venezuela dolariza a 60.000 bolívares por dólar, se estabiliza la economía. Se estabiliza. ¿Tú crees que están, tomando en cuenta que en el mercado de la calle eso está por encima de los 200? Mercado negro. Se puede manejar. Claro, si lo único que va a sería aquí, el gran negocio para la economía venezolana, entonces. Pues por supuesto, hacerlo. Pero no lo considera. ¿Y por qué no lo hace? Bueno, si eso convendría al gobierno, mejoraría. El gobierno sería, pero bollantemente triunfante en esto. Ahí sí gana la guerra económica, esa supuesta que hay. Porque si es verdad que hay una guerra económica en contra del gobierno, oye, el gobierno la está perdiendo, la guerra esa. Porque todos los días aumentan los precios, aumentan los pasajes, aumentan los repuestos, aumenta todo. Porque hay hiperinflación, porque el gobierno, en vez de dolarizar, que es reconvertir todo el sistema, lo que estaba es inyectando bolívares que no existen. Tú sabes que, por cierto, ¿por qué hay escasez de billetes? ¿Y por qué un billete vale el doble que el dinero normal? O sea, eso en ninguna parte del mundo te pueden entender. Ese asunto yo creo que no voy a pasar en ninguna parte. Que la gente compre el mismo dinero con las mismas... Al doble. Yo compro bolívares con más bolívares. Con el doble. Sí, ¿cómo es eso? Bueno, porque es que cuando hay escasez, la mercancía sube. El billete se convirtió en una mercancía más. Pero eso es que a alguien le interesa tener cantidades importantes de efectivo. Porque hay solamente 2% del efectivo. De toda la masa monetaria, solamente 2%. ¿Pero qué pasa con la gente que acumula ese efectivo? ¿Qué hace con eso? Que la está vendiendo al doble, le depositan en su cuenta. Pero alguien compra ese dinero. Bueno, según lo que yo he escuchado, es que el señor de la finca o que tiene una construcción en proceso, debe pagarle a los obreros en efectivo. ¿Y cómo lo hace? Comprándolo así, 1 millón de bolívares, tiene que pagar 2 millones y tanto. Y el otro tema es que el efectivo va a la frontera donde se concretan actividades de contrabando y el dinero es en efectivo. Luego el que compra de aquel lado la gasolina, etcétera, le transfiere a quien llevó el efectivo. Esa cantidad es así, el doble, etcétera. Sí, porque es que es un círculo vicioso porque no hay suficiente efectivo. Mira, el que se meta a atracar un banco aquí, hoy en día en Venezuela, tendrán que burlarse de él porque va a ser ridículo.
¿Qué va a ser un atracador en un banco si ahí no hay bolívar? Ahí no hay billete. Bueno, quizá le digan, señor atracador, haga la cola y venga por 10.000, más tarde 10.000 más, algo así. No, es que, Guido, es una distorsión tal que no tiene ningún sentido lógico, pero como aquí nos han acostumbrado a aceptar estas cosas ilógicas, bueno, está pasando. Pero el venezolano está acostumbrado, se está acostumbrando. Se está acostumbrando, ¿Sí? creo yo. ¿Sí? Bueno. ¿Crees tú? Sí. Bueno, grato tenerte por aquí, motivo de estos 30 años, reencuentro con viejos amigos, ¿no? 30 años. Gracias a Héctor García Arcaya y gracias de nuevo infinitas a todos ustedes. Mañana a esta hora nos estamos viendo con toda seguridad. Chao. Muchas gracias, Guido.